Chapter 2. Happy Sabbath. Y el reposo, vamos a ir a Tito, capítulo 2. And we'll get into this topic pertaining to obeying the ruling parties that be. Y en esta tarde vamos a estar escudriñando bajo el tema Toda alma sea sometida a las potestades superiores. So these scriptures we're going to go over today, Israel, is going to teach us how we to live in this present day captivity. Y estas escrituras que vamos a estar escudriñando hoy nos va a enseñar a través de Jesucristo cómo nosotros poder sobrevivir, ¿verdad?, bajo esta cautividad en el imperio que vivimos. So we're not to be worried about martial law, the microchip. Entonces no debemos estar preocupados, ¿verdad?, de la ley marcial o de un chip. Walmart concentration camp, FEMA camps. We're not supposed to be worried about all that foolishness. No debemos estar preocupados de que el Walmart van a ser los lugares de campamento donde van a poner a gente o donde van a querer a venir a perseguir, ¿verdad? No debemos preocuparnos por esas cosas que el mundo habla. So we're going to get into what the apostles taught the church, okay? Y vamos a investigar qué es lo que los apóstoles predicaban hacia la iglesia. So again, the topic is obeying the ruling parties that be. Otra vez el tema es, ¿verdad?, sometiéndolos a los poderes, ¿verdad?, superiores, ¿verdad?, a través de Cristo. So we at Titus chapter 2, we'll begin at the 11th verse. Entonces Tito 2, al versículo 11. It says, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Right. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. See, so this grace of God that appeared to all men is speaking about Jesus Christ, Yahushua. Entonces esa gracia, ¿verdad?, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ese es Jesucristo, hermanos. He's the one that came and gave us grace by dying on the cross for our people. Él es el que vino y trajo la gracia, ¿verdad? ¿Para qué? Para el pueblo de Israel, ¿verdad?, para que podamos venir, ¿verdad?, y tener vida hacia el arrepentimiento. And our salvation is going to come through grace. Y nuestra salvación viene de la gracia, hermanos. So let's read on. Teaching us that denying ungodliness. See, so it shows you when Christ walked the earth, he came with a teaching to the nation of Israel. Dice, enseñándonos que renunciando, entonces nos enseña, ¿verdad?, que cuando Cristo caminó sobre la faz de la tierra, Él venía con una enseñanza para venir a enseñarnos. And when Christ came, did he teach that we can break the commandments of God? ¿Tú crees que cuando Cristo caminó en la faz de la tierra, Él enseñaba para que nosotros quebrásemos la ley y los mandamientos de Dios? ¿Eso es lo que Él enseñase? Even though we would be under grace, are we to break or go against God's commandments? Y aunque estamos bajo la gracia ahora, ¿tú crees que nosotros vamos a ir ahora en contra de los mandamientos y la ley de Dios? ¿Eso es lo que Cristo quería de nosotros? So if we're following along, it just told us, Paul told Titus, that we to be, Christ taught to us, for us to deny ungodliness. Entonces, si estás poniendo atención, Pablo le dijo a Tito que Cristo enseñaba que nosotros debemos renunciar a la impiedad. So we can't make up our own godliness, so we got to find out what is God's godliness. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer nuestra propia gracia o nuestra propia verdad. Nosotros debemos enterarnos cuál es esa verdad y cuál es ese estilo de vida que el Señor quisiese que nosotros sigásemos. See? So God's godliness consists of commandments, brothers and sisters. Y la santidad de Dios, ¿verdad?, consiste, ¿verdad?, de los mandamientos y la ley del Señor. And the way we deny ungodliness is through the outpouring of the Holy Spirit, where that Spirit gives us a resistance to evil. Y para nosotros poder, ¿verdad?, renunciar a la impiedad y vivir una vida santidad, es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos llena para poder nosotros resistir todos los deseos mundanos y de la impiedad. So let's read verse 12 again.
Verso 12. teaching us that denying ungodliness and worldly lust, Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, mundanos, hermanos. See? So Christ taught the Israelites that we can't be worldly Israelites. Entonces Cristo le enseñaba a los apóstoles que nosotros no podemos ser creyentes mundanos, hermanos. See, where we're living a lifestyle where we're murderers, No podemos vivir un estilo de vida cuando, que somos asesinos, thieves, que somos robadores, violent, que somos violentos, hateful, que tenemos odio, spiteful, ¿verdad? Que tenemos rencor, covetous, que tenemos codicia, see, fornicators. que somos fornicadores. We're supposed to be denying ungodliness and worldly lust. No, hermano, nosotros debemos, ¿verdad? Renunciar todos estos deseos mundanos de la carne. So us as the true Christians, can we live how we want to live? Entonces pregunta, ¿nosotros que somos cristianos podemos vivir como nosotros queremos? No. See? European Christianity teaches us that we're under grace and we can live how we want to live and we'll be accepted with God. Porque este cristianismo falso de los europeos nos enseña que porque estamos bajo gracia podemos vivir como nosotros queremos, porque Dios es amor y podemos hacer lo que nosotros queremos. Eso no es el verdadero evangelio. So when we look and actually read the book, we see something totally different from what the preacher man teaches. Porque cuando tú lees las escrituras te vas a dar cuenta que todo lo que ese predicador falso está predicando es mentiras. Read on. we should live soberly, We should live soberly, mean wisely. Dice, vivamos este siglo sobria, o sea, con sabiduría, hermanos. righteously and godly in this present world. Look at that. Dice, justa y piadosamente en este siglo, hermanos. So while we're alive and breathing Israel, there's a standard set for us right now as we speak how we're supposed to be living. We're supposed to be living according to God's commandments in this present evil world. Entonces, mientras vivimos en este siglo, nosotros debemos vivir una vida piadosa, hermanos, ¿verdad? En santidad, ¿verdad? Bajo la fe en Cristo y cumpliendo los mandamientos de Dios. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos vivir mientras vivimos en este mundo corrupto. And there's some Israelites that know they're Israel preach that we Israel is as long as we Israel we go into the kingdom. That's not true. Porque tú puedes vivir en este mundo, ¿verdad? Y decir, oh, yo soy un cristiano o yo soy un israelita. Y solo porque soy un cristiano o porque soy un israelita yo soy salvo. Eso no es. No, debes de ser un creyente de fe en el Espíritu, ¿verdad? Y ser uno que cumple los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero cristiano. So let's check out verse 13. Verso 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. That's right. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. See, so Paul is not telling Titus that we to walk around looking up in the sky every day. Entonces Pablo no le estaba diciendo a Tito que debes de caminar, ¿verdad? Todo el día o todos los días mirando hacia el cielo. Us looking for the second coming of Christ is talking about the verses we just read ahead, how we prepare and live in a righteous lifestyle. We're looking for the second coming by the way we live in our life. O sea que cuando estás guardando la esperanza, ¿verdad? Y la manifestación gloriosa de Dios, es como lo que leímos anteriormente, que nosotros debemos guardarnos y renunciar toda la impiedad y los deseos mundanos y vivir una vida justa y piadosa. Eso es lo que debemos hacer. See, so by you keeping God's commandments, you're showing that you're waiting for the second coming of Christ because the way you live in your life. Porque cuando tú cumples los mandamientos de Dios, tú estás dando un testimonio y diciendo al Señor, yo estoy esperándote y creo en ti, porque estás cumpliendo los mandamientos de Dios y no estás viviendo una vida mundana. So you live in a whole different lifestyle, different from the world. Estás viviendo un todo diferente estilo de vida comparado al mundo corrupto que se encuentra fuera del cuerpo de Cristo.
You're looking forward to the resurrection and the second coming of Christ by how you're dealing in this present evil world. Mientras tú guardas los mandamientos, tú estás enseñando ese anhelo, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo y de la resurrección, ¿verdad? Ahora renunciando toda la impiedad, ¿verdad?, y toda la corrupción carnal de este mundo. You see? That's what Paul is saying to Titus. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Read on. Who gave himself for us. Right. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. So when it talks about Christ giving himself for us, mean he died on the cross for our people, the nation of Israel. Cuando Él dice que Él se dio a sí mismo, o sea que Él se entregó hacia y murió en la cruz para el pueblo de Israel y las 12 tribus de Israel. And by him dying on the cross, that stood for something. Paul's going to bring it out. Y Él muriendo en la cruz, eso significaba algo poderoso y Él lo iba a explicar ahora. That he might redeem us from all You iniquity. see? Para redimirnos de toda iniquidad. So Christ didn't die on the cross for us to continue in iniquity. He wants us to come out of iniquity. Entonces esto nos indica que Cristo no murió para que nosotros siguiésemos pecando y siguiésemos en iniquidad. No, Él murió para que nos arrepintiésemos y ahora seamos unos hombres que no somos de iniquidad. And iniquity means sin. Y la iniquidad significa pecado. Now, what's the biblical definition of sin? Ahora pregunta, ¿cuál es la definición de diccionario o de bíblica de la definición de qué significa pecado? See? Now, notice the question that's posed. We want to know the biblical definition of sin, not our own personal definition of sin. If you got a scripture, we want the scripture. Y toma en cuenta cómo estamos preguntando. Queremos saber cuál es la definición bíblica del pecado. No queremos saber lo que tú piensas que es pecado. No, qué es lo que la Biblia dice que es pecado. Y pruébamelo con una escritura. Fidel. In 1 John chapter 3 verse 4, Good scripture. Let's read that. You can read that, brother. it says, "Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law." See? Eso está en Primera de Juan, 3 and 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. See? So sin is when we sin, that means we have broken one of God's commandments. Entonces ahora estamos aprendiendo qué es la definición del pecado en la Biblia. O sea que cuando tú pecas, tú estás trayendo infracción a la ley. Eso es lo que es pecado. You see? So if I go out and commit adultery, that's sin. Ahora si tú vas y cometes adulterio, ese es pecado. Estás quebrando la ley todavía. If I go out and steal, that's sin. Si vas a robar, ese es pecado y estás quebrando la ley. If I go and start making idols and worshiping idols, that's sin. Ahora si tú vas y haces un ídolo, lo comienzas a adorar, estás pecando y estás quebrando la ley. If I make an image or a picture of the Most High or Christ, that's sin. Si haces un dibujo, ¿verdad?, del Dios Altísimo, de Cristo, ¿verdad?, ese es pecado y estás quebrando la ley. If I break God's Sabbath day by buying and selling, that's sin. Si quiebras ahora o rompes el sábado y comienzas a vender y a comprar, eso es pecado, estás quebrando la ley. You see? So, real quick, let's get Exodus 20, Rápidamente vamos a Éxodo 20 and we'll come back. y vamos a regresar. Exodus 20 and 3. Éxodo 20, versículo 3. Thou shalt have no other gods before me. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Dice, no te harás imagen
Dice, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. So right now we're reading off God's commandments. And the Most High himself spoke these commandments to our nation at Mount Sinai. Y aquí estamos leyendo, ¿verdad?, los mandamientos del Señor. Y estos mandamientos fueron hablados a través del Dios Altísimo, ¿verdad?, hacia Moisés. Este no es mandamientos de Moisés, no, este es mandamientos del Dios Altísimo. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. You see that? So when we serve other gods, which are false gods, do we have a hate for God? Entonces cuando tú estás sirviendo a ídolos y a estatuas, ¿verdad?, que son otro Dios, estás mostrando odio al Dios Altísimo. It go to show us, he just said it. If we go after other gods and make idols, then we're showing hatred for the God of Israel, the God of the Bible. Sí, estás enseñando odio, porque está diciendo que cuando tú vas, ¿verdad?, y te inclinas y honras a otros dioses, dice que Él es fuerte y celoso. Y dice, estás mostrando, ¿verdad?, odio al Señor Altísimo. See? So how do we show love for the God of this Bible? Ahora pregunta, ¿cómo enseñamos amor para el Dios de Israel, o el Dios de esta Biblia? Read on. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. There you go. Así es como mostramos amor a Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. See, so when we keep in God's commandments, we showing love towards it. Entonces cuando tú estás guardando los mandamientos de Dios, estás enseñando amor hacia Él. Here you have a son or daughter, and you give them rules to the house, and they breaking those rules. Are they showing that they love their parents? Ahora, un ejemplo, tienes a tu hijo, a tu hija, y les estás dando reglas para que ellos sigan y ellos las rompen. ¿Crees que ellos te van a estar enseñando amor a ti? So what God to show us is real love is an action. Entonces esto nos enseña, hermanos, que el amor es una acción. It's the keeping of God's commandments. Y esa acción es guardando los mandamientos de Dios. Let's continue. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que lo tomase su nombre en vano. Go ahead. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 days shalt thou labor and do all thy work. 6 días trabajarás y harás tú toda tu obra. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Dice, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land, which the Lord thy God giveth thee. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Thou shalt not kill. No matarás. Meaning murder. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. Thou shalt not steal. No hurtarás. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. And all the people saw the thunder. You see, so when the Lord spoke those commandments to our nation, it was also thunder, and we all experience thunder, right? Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Entonces cuando el Señor estaba hablando con poder y autoridad, el pueblo de Israel podía observar, ¿verdad?, el estruendo y los relámpagos del Señor. So it was a fearful sight. Entonces esta escena fue de temor para el pueblo de Israel. So it was thundering, what else? ¿Y qué más había? And the lightning. And lightning. Y los relámpagos. See, other scriptures say it was cold and windy. Hay otras escrituras que dicen que había frío y había mucho viento. So the Lord had elements just operating at the same time when He spoke to our nation. Entonces el Señor tenía los elementos funcionando al mismo tiempo cuando le hablaba con poder al pueblo de Israel. Go ahead. And the noise of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. You see? Y dice, y el sonido de la bocina, o sea, la trompeta, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. See, when our nation saw this sight, and we heard the Most High speaking His many commandments, we backed off. Entonces cuando nosotros, el pueblo de Israel, nuestros ancestros vieron esta escena de terror y oyeron la voz del Señor que hablaba los mandamientos, dice que se pusieron de lejos. Go ahead. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. You see? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. See, so when the Lord spoke to our nation, we thought we were going to die. Entonces cuando el Señor habló a nuestra nación en ese desierto, en ese día, pensábamos que íbamos a morir. Go ahead. And Moses said unto the people, Fear not. See, fear not. You're not going to die. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, no vas a morir. For God has come to prove See, you. God has come to examine you, Israel. Porque para probarnos vino Dios, o sea que iba a venir a examinarnos Israel. And that his fear, And that is what? his fear, may be before your faces, that ye sin not. That you do what? Sin not. There you go. Dice, y para que su temor esté delante de vosotros. Y mira lo que dice aquí, para que no pequéis. So, what is sin again? Entonces ahora, ¿qué significa el pecado? Transgression of God's command. We just read the commandments, right? Es la transección, o sea, cuando tú, ¿verdad?, quiebras la ley del Señor, estás quebrándola y acabamos de leer los mandamientos del Señor, ¿sí o no? See? So when we break these commandments we just read, that's what you call sin. Entonces cuando tú quiebras estos mandamientos que hemos leído, eso es lo que se llama pecado. You see? So let's go back to Titus. Vamos de regreso a Tito. So now all you gotta do is ask the preacher man, hey preacher man, can we sin? And then watch. Ahora solo lo que tú debes hacer a ese falso predicador, pregúntale, ¿podemos pecar? A ver qué te contesta. And then you ask them, what is sin? And they come up with missing the mark. Y tú le preguntas, ¿qué significa pecado? A ese falso pastor o predicador, y te va a decir, creo que es cuando que no recibas la marca de la bestia. Eso es pecado.
Sin is doing ugly. El pecado es cuando haces algo feo, te van a decir ellos. God don't like ugly. What scripture is that? Te va a decir, oh, el Señor no le gusta cuando haces cosas feas. ¿Cuál escritura es esa? Dime. See, our nation gone so far away from the Lord, for many of us, we don't even know what's in the book. Toda nuestra nación, por falta de conocimiento, nos hemos alejado tanto del Señor, ¿verdad? Que ni sabemos qué contiene este libro poderoso. For many of us, we still think Adam and Eve ate an apple. Porque muchos de nosotros todavía creemos que Adán y Eva comió una manzana, cuando eso no está en la Biblia. And that ain't in there. No está allí. And then here they go talking about the man got an Adam's apple. Y ahora vienen todos, algunos doctores dicen que el hombre tiene esa manzana aquí en el cuello cuando lo tienes en tu nuca. See? So they just run scams on our people. That's why for a lot of our children and youth, they believe Jesus Christ is born on December 25th. That ain't in there. Y es pura magia que como gobierna este hombre. Y por eso muchos de nuestros hijos y hijas todavía creen que Jesucristo nació en diciembre 25, y eso no está en la Biblia. And we say, well, why would they lie to us? Well, we're going to tell you, it's the devil. Y ahora tú te preguntarías, ¿por qué nos han mentido? ¿Por qué tanto nos han enseñado cosas falsas? ¿Por qué? Porque es el diablo. That is your enemy, Israel, Satan. Ese es tu adversario, hermano, Satán. Ese es tu enemigo. Don't be worried about the government and Donald Trump, Barack Obama, Hitler. Listen, we stay in these scriptures. No tengas temor, ¿verdad? Obama, al Donald Trump, o a Hitler, no tengas, no. Tienes temor a Dios y lo que las escrituras dicen. And be on guard for Satan. That's who you be up against, Satan, spirits. ¿Verdad? Y ten discernimiento y ser astuto, ¿verdad? Y estar en guardia, ¿verdad? De Satán, porque esos son los espíritus que tenemos pelea. You got Israel marching, doing martial arts. What you doing martial arts for? What are you getting ready for? The race wars, brother. Ahí tienes al pueblo de Israel haciendo marchas, ¿verdad? Aprendiendo karate. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque piensas que vas a ir a la guerra, quieres combatir. No, vas a ser destruido. We to live godly in this present evil world, Israel. Debemos vivir en santidad en el mundo que vivimos, ¿verdad? Guardando los mandamientos y esperando esa venida de Cristo, hermanos. See, and each day we strive to get better while we're in the Lord. Y cada día vamos a hacer la perfección, todos los días, hasta esperando al Señor, cada día siendo mejor, hermanos. See? So remember, Christ died to redeem us from all iniquity. Entonces, recordando que el Señor murió, ¿verdad? ¿Para qué? Para redimirnos de la iniquidad, hermanos. So let's read verse 14 again, Titus 2:14. Entonces, Tito 2:14. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people. Look at that. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, ¿verdad? Peculiar, o sea, propio. See, so he don't want his people, the nation of Israel, the Israel of God, he don't want us to be defiling ourselves. He wants us to be a peculiar people. Entonces Él quiere que el verdadero pueblo del Señor, el pueblo de Israel, o el que se dice ser cristiano, que sea diferente, ¿verdad? Al mundo, y que sea un pueblo, un pueblo, ¿verdad? Que sea purificado y un pueblo peculiar, hermanos. And for us to be peculiar, that means we have to be separate from worldliness. Y para nosotros ser un pueblo propio o peculiar, necesitamos ser separados, ¿verdad? De la inmundicia y de la vida mundana, hermanos. You see, that's what the word peculiar means, to be special or separate from the world. Eso es lo que significa cuando es un pueblo propio o peculiar, cuando es un pueblo que es separado del mundo. And then that's where now people will see your lifestyle. They'll start asking you questions. Why you eat the way you eat, brother or sister? Y por eso cuando vives el estilo de vida, cuando eres un hermano peculiar, es cuando van a venir las preguntas y te van a decir,
¿Por qué ahora tú comes así? ¿Por qué estás comiendo así y no comes aquello? See, why? What's these fringes and blue border? What's that all about? ¿Por qué estás usando esas franjas y ese cordón azul? ¿Qué significa todo eso? Man, you're a family man. And the Lord bless you with beautiful children and you be disciplining. What's all that about? Te van a decir, oh, tú eres un hombre de familia, ¿verdad? ¿Verdad? Tú les traes disciplina y les enseñas de dónde viene todo eso. See, they see a change in your life. They start asking you questions. Then where you take them to? ¿Verdad? Cuando ellos miran ese cambio en tu vida y todo lo que el Señor está haciendo, ahora, ¿qué le vas a enseñar tú o dónde los vas a llevar? And then you take Israel that's blinded, you take them right to the scriptures. They say, wow, I didn't know that was in there. Now who getting the glory? The Most High in Christ. Y ellos que están ciegos, o de Israel que está ciego, como no saben las escrituras, ahora tú vienes y los llevas a la Biblia y les comienzas a decir, oh, porque mira lo que dice el Señor, y ahora ¿quién recibe la gloria? El Dios Altísimo. So I was just giving a few examples. There's many more, but you see the message we have to change. Estamos dando unos ejemplos, hay muchos más, pero el mensaje es que debemos ser diferentes, especular y cambiar. So let's read on. It says, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Right? Debe de ser para hacer las buenas obras, ¿verdad? Obras de justicia, hermanos. When it comes to the Sabbath, we're supposed to have a zeal in it. Cuando viene el día sábado debemos tener un celo por ese día, hermanos. You see, that's just one example. Ese es un ejemplo, hermanos. So let's read on. These things speak and See that? exhort. See what Paul said? These things speak or teach, Titus. Mira lo que dijo, le exhorta a Pablo a Tito de eso. Esto habla, o sea, esto enseña, Tito. You see what the apostles taught? ¿Ves lo que los apóstoles enseñaban, hermanos? They taught what Christ was teaching. Ellos predicaban lo que Cristo les enseñó. He say, these things you teach, Titus, to Israel. Esto habla Tito al pueblo de Israel. Read on. And exhort. And exhort. Y exhorta. And rebuke. And rebuke. What does rebuke mean? Y reprende. ¿Qué significa reprender? Correcting. Correcting. La corrección, hermanos. So when the scriptures go out, are they going to correct us? Entonces, ¿tú crees que cuando las escrituras están hablando, crees que van a traer corrección hacia nuestra vida? See? Why this class about me and this class about it? This class is about all of us. It's correction going out. Pero si ahora tú vienes solo porque esta clase está hablando de mí o porque ellos están hablando de cosas de mí, no. El Señor está hablando a todos los hermanos, no solo a ti. These things speak and exhort and rebuke with what? With all authority. Look at that. Esto habla y exhorta y reprende, dice, ¿con qué? Con toda autoridad. So where would Titus get his authority from? Paul? Entonces, ¿de dónde crees que Tito agarrase su autoridad? ¿De Pablo? From the Most High in Christ. No, él la agarraría del Padre Altísimo y Cristo Jesús, hermanos. You see, so it go to show you that it's the Most High Christ choosing people. Aquí nos está enseñando que es el Señor que escoge a sus vasos, hermanos. See, so these some good scriptures we got to keep in mind lest Satan play us. Estas son buenas escrituras que debemos tener en nuestra mente para que Satanás no juegue con nosotros. Read on. Let no man despise thee. See that? What does despise mean? Dice, nadie te menosprecie. ¿Qué es cuando alguien te menosprecia? Mean to hate, right? Cuando tienen odio hacia ti. See, so a lot of worldly Israelites, when these teachers go out, they're going to have a hate for them. Entonces muchos cristianos mundanos o israelitas mundanos, cuando oyen estas escrituras, van a menospreciarte a ti. And they're going to develop a hatred for the messengers. Y ahora van a tener un odio para los mensajeros. You see? So let's read on. Ahora, Titus 3:1. capítulo 3, versículo 1. Put them in mind to be subject to principalities and powers. You see? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, ¿vistes? So he said, Titus, Paul said, Titus, put Israel in mind that they to be subject to the higher powers. Entonces Pablo le dijo a Tito, recuérdales a los hermanos
que se tienen que sujetar a los gobernantes y autoridades. So we're not supposed to be looking to fight the government and break this man's laws. No, we will be subject to principalities and powers. Entonces nosotros como verdaderos hijos de Dios no debemos estar peleando contra el gobierno, ¿verdad? Trayendo, ¿verdad? Y tratando de conquistar. No, nosotros debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades. We ain't to be marching to Washington and screaming at the White House, or let us go, reparate. We ain't supposed to be doing all that foolishness. Nosotros no debemos estar haciendo esas tonterías que muchos van a marchar hacia Washington y van a estar, déjanos ir libres. No, eso no es lo que debemos hacer. We cussing out the police on the microphone. Hay muchos hombres, ¿verdad?, insultando a los policías en el micrófono. ¿Tú crees que eso está bueno? ¿Eso es un verdadero hijo de Dios? That's not Christ-like. Eso no representa a Cristo, hermanos. See, so Paul told Titus, you put Israel in mind that they to be civil while they're in captivity. Entonces Pablo le decía a Tito y le decía, repréndeles y diles, ¿verdad?, que ellos deben ser un pueblo civil, ¿verdad?, un pueblo peculiar, ¿verdad?, en medio de estos gobiernos que vivimos. See, this so-called European, the only reason why he's over us ruling is because our nation went against God's commandments. La única razón que este europeo está gobernando en este mundo es porque el Señor lo permitió y es porque nosotros, ¿verdad?, quebramos ese pacto con el Dios Altísimo. Read on. To obey magistrates, to be ready to every good work. You see? Dice que obedezcan y dice y que estén dispuestos a toda buena obra. So it's self-explanatory, Israel. We're not supposed to be trying to scam and get over on the government and be resisting the powers. That's wrong. Entonces lo está explicando, ¿verdad? Simplemente nosotros no debemos venir con engaños, ¿verdad? Querer robar al gobierno, venir con trucos. No, nosotros debemos ser de buenas obras, hermanos, y ser obedientes hacia Dios. They had this old song by a rap group talking about fight the powers that be. Fight the power. Hay diferentes canciones de diferentes cantantes que hablaban, decían, no, ¿verdad? Hay que pelear contra el poder. No, eso no es lo que debemos hacer, hermanos. That's out of order. They had another group called the Black Panthers. What were they doing? Trying to fight the powers, and what happened? Eso está fuera de orden. Había otro grupo, ¿verdad?, de los negros, de los leopardos, ¿verdad?, de que ellos querían pelear contra el poder, el gobierno. Pero ¿qué les pasaba? That thing crumbled, right? Right. Todo eso fue destruido, fracasó. You want to know why it got brought down? Because Israel was out of order going against the scriptures. ¿Y saben por qué todo eso, verdad, se despedazó y no funcionó? Porque Israel estaba fuera de orden, está quebrando las leyes y las escrituras del Señor. Yeah, just when it says to obey magistrates, what is a magistrate? Porque cuando dice y que obedezcan, ¿verdad?, y después a toda buena obra, o los gobernantes y autoridades, ¿qué significa eso? Because if we don't understand what the scriptures is telling us, then there's no way we can know how to apply it. Porque si nosotros no estamos entendiendo lo que las escrituras están diciendo, no vamos a poder aplicar esto a tu vida. Remember, this is a letter from Paul to Titus, and if we understand this scripture, then we'll know exactly what the Lord is telling us to do. Recuerda que esta era una carta que Pablo le escribía a Tito, y si nosotros sabemos lo que Pablo estaba exhortando o diciendo a Tito, vamos a poder entender lo que nosotros debemos hacer también. Magistrate. A magistrate is a civil officer or a lay judge who administers the law, especially one who conducts a court that deals with minor offenses and holds preliminary hearings for more serious ones. So, we read the definition of that. Acabamos de leer la definición de un magistrado, es un gobernante y alguien de autoridad. So, in today's terms, what would that be? Entonces, en los términos de hoy, ¿qué significaría eso? Like a judge?
It would be a judge. como un juez, un gobernante, ¿qué más? They ain't got to go that high. Lawmaker. Who? Lawmaker. Well, that's the Congress, but yeah. Los que hacen las leyes. Say it again. 5-0. Who's that? Who's 5-0? The police. La policía, hermanos. It's the police, starting with the police officers. Comenzando con los oficiales de policía. See, a lot of people don't want to listen. They don't want to be obedient to this because a lot of people just would like to rebel. Pero hay muchos que no quisiesen escuchar, porque muchos quieren rebelarse, hermanos, de las autoridades. So it says a magistrate starting is a civil officer. That's somebody, PO, police officer, sheriff. Todas esas autoridades son los policías, ¿verdad? Los sheriffs, los diferentes autoridades que este imperio tiene para el control de ellos. So are we supposed to be riding, if we got cars, are we supposed to be riding dirty? Entonces, si tú tienes un carro, ¿tú crees que deberías de estar manejando mal? No. No. I'm speaking like that because I used to be a big offender of that. Yo hablo así porque en un tiempo yo también manejaba mal en un tiempo, pero tuve que arrepentirme. Fake insurance cards. ¿Verdad? Tenía aseguranza falsa. Eso no está bien, hermanos. Tags expired. ¿Verdad? Tu registración y tus placas ya estaban expiradas. License expired. Tu licencia expirada y manejando así, eso no debes hacerlo. You got that number 10 in the window in the back. Todavía tienes ese número 10 en el carro que supuestamente lo compraste el carro y todavía lo andas manejando así. You know, and then when the police pull us over, we get an attitude with them when they ask for license and registration. Y cuando ya viene el policía y nos detiene, ahora queremos tener actitud y venir con rebeldía, ¿verdad? Porque el policía los ha parado cuando nosotros hemos cometido error. And then get tickets, let them expire, don't pay them. Y ahora también cuando te dan una multa o un ticket, ¿verdad? No los pagas y se vencen. Driving under the influence. Manejando borracho, todas esas cosas, eso no está bueno. We've been there. Todos han participado un día en algo de esto, hermanos. So obeying just these simple scriptures. Entonces, si nosotros comenzamos a obedecer estas escrituras simples, the Lord is telling us it's going to keep us out of a lot of trouble in this present world. El Señor nos está diciendo que nos va a guardar de muchos peligros y de muchas cosas en este mundo presente. Israel coming up with tax schemes. Ahora tienes a Israel, ¿verdad? Trayendo a diferentes estrategias para robar a los impuestos del gobierno. Talking about it ain't no law in the book saying you got to pay taxes, so we ain't paying taxes. Y vienen y dicen, no hay ninguna ley que está declarada que nosotros debemos pagar impuestos y yo no voy a pagar, dicen ellos. A lot of us used to run with them sovereigns. En un tiempo nosotros también hacíamos esas cosas, hermanos. And then end up owing back taxes or end up like Wesley Snipes getting locked up. ¿Y qué les pasa a muchos? Que después viene el IRS y ahora quiere quitarte. ¿Por qué? Porque ahora le debes tanto dinero al gobierno. So, giving it back. Understand, a lot of these problems that we have as a people in this place. Entonces muchos de los problemas que nosotros o mucha gente tiene en este mundo is because we don't understand the scriptures. Es porque no entendemos las escrituras. Did Christ pay taxes? ¿Tú crees que Cristo él pagó impuestos? Sí. Wasn't he the Lord and Savior? Right. ¿No era él el Señor y el Salvador y pagó impuestos también? ¿Y por qué nosotros no? If anybody's tax exempt, wouldn't it be Christ? Si alguien fuese alguien que no tuviese que pagar impuestos, ¿no fuera Cristo? So why would Christ pay taxes? Pero ¿por qué Cristo? Él sí pagó impuestos. Why did he just overthrow the Romans saying, I ain't paying, I'm going to just overthrow y'all? Porque él dijo, no, yo no les voy a hacer caso a los romanos, yo los voy a dominar. ¿Por qué no hizo eso? Because he was obeying what the Lord put down. He was obeying the scriptures. Porque él estaba obedeciendo las escrituras, hermanos. He obeyed the laws of the land. He obeyed the laws of the land. Él obedeció las leyes de la tierra. Charlie. He's also showing us an example. He's the example to follow. And that's going to keep us out of trouble. Right.
como recordándonos que Él siempre enseñaba y nos estaba dando un ejemplo, como nosotros, si seguíamos su ejemplo, como Él lo hizo, nosotros vamos a poder salvarnos de muchos problemas. It's easy if we just follow it. Es fácil si tú lo sigues, hermanos. That's not selling out. Eso no te estás vendiendo. That's not kissing butt. Eso no es que vas a estar adorando al gobierno. That's not being weak. Eso nos dice que tú eres que tú eres débil. It's called staying out of trouble. Eso es lo que te está enseñando. Lo que enseña es que vas ahora a guardarte de muchos problemas. Obeying the commandments. ¿Verdad? Cuando tú vienes y obedeces los mandamientos And being free. y eres, ¿verdad?, libre, hermanos. See, a lot of this stuff, Israel, we don't understand. A lot of our people don't understand. This life is not that hard. Lo que muchos de nuestro pueblo no entiende es que esta vida no es tan difícil. It's only hard for those that want to buck what the Most High had already set up for us. La vida es difícil para todos ellos que quieren romper los mandamientos y la palabra que el Señor ya había entregado hacia nosotros y queremos desviarnos a hacer nuestras propias cosas. And you read about Israel and Babylon. Cuando lees de Israel en Babilonia, Boy, they were in captivity 70 years. ellos estuvieron en cautiverio por 70 años. What did the Lord tell them to do? ¿Qué les dijo el Señor que hiciesen en Babilonia? He was nice enough to send a letter right when they went. El Señor, ¿verdad?, mandó una carta, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, para que ellos lo pudieran recibir esta palabra a través del profeta. In captivity. En cautiverio. Yeah, what up? Told them to plant vineyards, Le dijo que plantaran viñas, give their sons and daughters in marriage, que sus hijos y hijas se casaran en Babilonia, Build houses. que hiciesen casas, viviendas. History of Susanna. What was her husband? En la historia de Susana, ¿quién era su esposo? They was in Babylon. Estaban en Babilonia. rich. He was rich. Era un hombre rico, In captivity. en cautiverio, hermanos. So Israel don't understand the mentality, and they really don't understand where they at. Lo que pasa es que el pueblo de Israel no tiene mentalidad y no tiene esa sabiduría y no entienden a dónde están. Israel don't understand that this, when we over here, this is punishment. Lo que Israel no entiende es que la razón que estamos en esta situación es porque fuimos castigados, For going against God. porque nos fuimos en contra de Dios. See, that's why a lot of this stuff be happening to Israel, because we don't understand what's going on. Y por eso muchas de las cosas que le pasa al pueblo de Israel es porque no entendemos, ¿verdad? Y nos falta conocimiento, ¿verdad?, de su palabra y de su ley. So, exactly. So we have to take our captivity, Israel. Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, llevar nuestro cautiverio, hermanos. You see, so let's get Romans 13. So what came out is going to come out again because it's the scriptures. Entonces vamos a Romanos 13, porque lo que el hermano acaba de hablar lo va a decir ahorita en Romanos, en las Escrituras. So what Paul taught Titus, he going to teach the Israelites the same message that was in Rome. Entonces lo que Pablo le enseñaba a Tito es lo mismo que le enseñaba a los israelitas en Roma, a los romanos. See, so remember, Israel, we are in captivity. Entonces recordando, Israel, estamos en cautiverio todavía. See, so we getting wisdom, showing us how to take our captivity. Y el Señor nos está dando sabiduría, pues, para nosotros poder, ¿verdad?, llevar ese cautiverio y vivir unas vidas felices, hermanos. See, so don't get caught up into martial law, microchip. You see how we were, many of us in Israel, with Y2K tripping. ¿Ya? Entonces no te dé temor nada de la ley marcial, del microchip, de todo, ¿verdad? Aún cuando tú viviste en el año 2000, muchos andaban todos asustados en ese día del Y2K, ¿sí o no? Israel was stacking water and cans of beans and all type of stuff. Ahí tenía al pueblo de Israel, ¿verdad?, amontonando un montón de agua, de frijoles, porque andaban con miedo. Pero ¿qué pasó? Nada. And here it is, 2019. Y ahora ya estamos en el año 2019. And we still talking about the time of Jacob's trouble is coming, it's going to get worse. And
repent. Todavía hay mucha gente, los tiempos de Jacob vienen, se van a pelear, no, a empeorar, no, arrepiéntete, hermanos, espera a Cristo. And 19 years ago, Y hace 19 años we was all worried about the Illuminati. estábamos todos, ¿verdad?, espantados, ¿verdad?, de los iluminados. Worried about, what's the Edomite's name that made the millennial videos? Jordan Maxwell. Jordan Maxwell. De un hombre llamado Jordan Maxwell. All this stuff we've been hearing about, we going on trains and we're going to concentrate. This stuff been going on for the past 20 years. Porque todo eso que han estado hablando de que vamos a ir, nos van a llevar en unos trenes y nos van a meter en unos campamentos, todo eso lo han estado hablando desde hace tiempo, hermanos. All that Illuminati talk, all that stuff is to distract you from what's really important. Todas esas cosas que el mundo habla es para distraerte de lo que verdaderamente las escrituras nos enseñan. And how a guy working at the gas company get in on the plan? ¿Cómo crees que un hombre que estaba en una gasolinera, ¿verdad? Él sí pudo aprender de este plan secreto que ahora todos piensan que va a pasar? Who told them the ultimate plan about how the world's going to be? ¿Quién enseñó a ese hombre del plan último, que cómo va a ser el mundo en los días finales? So don't get distracted by that stuff. Israel always want to try to seem too deep. No te distraigas de nada de eso, hermanos, porque Israel siempre quiere ser muy profundo y decir, oh sí, esto va a pasar, prepárate. No, son puras mentiras. Concéntrate en las escrituras. Eso es lo que debes de creer. They gonna put a microchip in your hands. What if I don't have hands? Te van a meter un chip en tu mano. ¿Y qué si no tienes una mano? ¿A dónde te la van a poner? Foolishness. Es puras tonterías, hermano. So let's read this, Romans 13:1. Romanos 13, versículo 1. Let every soul be subject unto the higher power. You see the teaching? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Viste? Are the apostles consistent in their teachings? ¿Tú crees que los apóstoles eran consistentes en su prédica? So what we found in the letter to Titus, we find it in the letter to the Israelites in Rome, because it's the same message. Entonces esa misma enseñanza que le enseñó a Tito es la misma enseñanza, ¿verdad?, que le iba a enseñar a los romanos, y todos estos eran israelitas. So we were once the higher powers over the nations, now we fell. Entonces recordando que nosotros en un día de nuestras vidas, nuestros ancestros, ellos sí estaban en poder, pero fuimos removidos de poder, y ahora los esclavos están señorando, ¿verdad?, señorando sobre nosotros, hermanos. See? And these teachings we getting should be right in your home. You teaching your children these scriptures right here. Y estas enseñanzas que el Señor nos está enseñando son las mismas que debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas en nuestras casas. Now you ain't raising no criminal. You see? Y así tú no vas a estar, ¿verdad? Viviendo, o vas a estar, ¿verdad?, conviviendo como un criminal. See? So you teach the children, be subject to the higher powers. Entonces ahora nuestro deber como padres es enseñar a nuestros hijos a cómo ellos pueden sujetarse también, primeramente a Dios y también a las autoridades superiores en que vivimos. You follow this so-called Europeans' laws, but you don't follow their customs. Debemos seguir las leyes de estos europeos, pero no seguimos sus costumbres, hermanos. You see? So let's read on. For there is no power but of God. You see? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. So the true power comes from the Most High. Entonces el verdadero poder viene del Dios Altísimo. So it's the Most High who's allowing this so-called European to rule the earth. Entonces el Dios Altísimo que está en los cielos, que le ha permitido a estos europeos, ¿verdad?, que gobiernen la tierra en los días que vivimos, hermanos. Él les permitió. Go ahead. The powers that be are ordained of the Most High. See? Y dice, y las que hay, o sea, esas autoridades que existen como hoy vivimos, dice, por Dios han sido establecidas. You see? So it was the Most High
in Christ, who had already told us that we break the commandments of God, we're going into captivity. That's in Deuteronomy 28. Entonces en Deuteronomio 28 podemos leer cuando el Señor nos exhortó a través de Moisés que si nosotros del Señor íbamos a ir hasta el cautiverio, hermanos. Y eso es lo que pasó. And the scriptures prophesied about how the Babylonians would rule. Entonces los profetas, ellos profetizaron cómo los babilonios iban ¿verdad? a reinar. The Persians and Medes would rule. Los medos y persas iban a reinar. Eso lo vimos también. How the Greeks would rule. Cómo los griegos iban a tener autoridad. And how the Romans would rule. Y hasta el día que estamos viviendo, que estamos respirando hoy, el gobierno o el imperio romano todavía está gobernando, hermanos. See, America is just an extension of the Roman Empire. América solo es una extensión, ¿verdad?, del imperio romano, hermanos. And the next kingdom to take down this kingdom is Christ's kingdom. Y el próximo reinado o gobierno que va a venir a destrozar este imperio va a ser el reinado de Cristo, hermanos. And that's why Israel, we're preparing for his second coming. That's why you see brothers and sisters gather and learning this wisdom. Y por eso, hermanos, estamos aquí, el pueblo de Israel, ¿verdad?, preparándonos. Y por eso miras a hermanos y hermanas aquí, ¿verdad?, preparándonos. ¿Para qué? Para la segunda venida de ese reinado poderoso, eterno, para siempre. See, so we're not a religion, Israel. We are a people, a nation. Entonces recordando, hermanos, que nosotros no somos una religión, nosotros somos una nación, una gente, el pueblo de Dios, Israel, hermanos. So let's read on. Whosoever therefore resisteth the power. See, whosoever therefore fight the power. De modo que se opone a la autoridad o pelea contra la autoridad. Resisteth the ordinance of God. Look at Dice that. a lo establecido por Dios, resiste, ¿viste? So when we fight in the government, guess what? We're breaking God's commandment. Entonces cuando nosotros queremos comenzar a pelear contra el gobierno, estamos quebrando el mandamiento de Dios, hermanos. These so-called Europeans are killers. Sabemos que estos europeos son unos asesinos. And he showed us that when during the time of hardcore slavery, he had the upper hand, and look what he was doing to us. Y nos enseñó, ¿verdad?, cuando vinieron en los barcos y vinieron a traer la esclavitud y tenían ese poder, ellos no tuvieron, ¿verdad?, no se sintieron mal cuando los comenzaban a matar. Ellos son unos asesinos. The mutilations. Dice, nos quitaban las partes, nuestras manos, los hombros, los mutilaban. The lynchings. ¿Verdad? Venían y quitaban diferentes partes de nuestro cuerpo. Sickened German shepherds on us. Nos tiraban los perros para los pastores alemanes para venir a que nos mordiesen y nos quitaban parte de nuestro cuerpo. Having picnics where they was burning us up. Como ese día pagano que celebra el día de Acción de Gracias, haciendo, ¿verdad?, un lugar donde iban a dar comida, pero era una mentira para venir a matar a todos los indígenas. You see, eating barbecue and pork chops while we burning, they laughing at us, right with their babies. Como ese día del 4 de julio que celebran, ¿verdad?, con barbecue y vienen y celebran y nosotros de ignorantes cuando ellos quemaban y mataban a muchos de nuestros pueblos, hermanos. So he's been showing us that he will kill us. Nos ha enseñado desde hace muchos años que es un asesino y que nos ha matado, hermanos, este europeo. Now watch what the next verse tells us. Pero mira lo que dice el próximo verso. And they that resist shall receive to themselves You damnation. see that? Y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. So let's go to the first book, First Maccabees in the Apocrypha. Vamos a ir a Primera de Macabeos en el Apócrifo. These Israelites here, during the time of the Greeks, found out that Esau, this so-called European, was a killer. Estos israelitas en los tiempos de los griegos, ellos se enteraron cómo estos europeos eran unos asesinos. We're going to read about how these brothers was way out of order,
out of time and out of season. Vamos a darnos cuenta cómo estos hermanos estaban fuera de orden y estaban, ¿verdad?, fuera de tiempo estos hermanos. So we're at 1 Maccabees 5 Primera de Macabeos capítulo 5, and 17. versículo 17. We'll come back to Romans in a bit. Y regresaremos a Romanos. Then said Judas unto Simon his brother, choose thee out men, and go, and deliver thy brethren that are in Galilee. For I and Jonathan my brother will go into the country of Gilead. Judas dijo a su hermano Simón, escoge los hombres que quieras y ve a liberar a tus hermanos de Galilea. Dice, mi hermano Jonatán y yo iremos a Galaad. So he left Joseph, the son of Zacharias, and Azarias, captains of the people, with the remnant of the host in Judea to keep it. See? Dice, al resto del ejército lo dejaron en Judea para que la defendieran bajo el mando de José, hijo de Zacarías y de Azarías, hombres de autoridad en el pueblo. So remember those names. Entonces recuerda sus nombres. Unto whom he gave commandments. Unto whom what? Unto whom he gave commandment, saying, take ye the charge of this people, and see that you make not war against the heathen until the time that we come again. See the orders? Y dice, pero les dieron las siguientes instrucciones, o sea, órdenes o mandamientos. Les dijo, haceos cargo del pueblo. Dice, pero no entréis en guerra con los paganos hasta que nosotros volvamos. ¿Vistes? Let's see if these Israelites here were good listeners. Vamos a darnos cuenta si estos israelitas eran unos buenos que sabían escuchar y si fueron obedientes. So let's jump to verse 55. Vamos ahora al verso 55. Now what time as Judas and Jonathan were in the land of Gilead, and Simon his brother in Galilee before Ptolemy, Mientras Judas y Jonatán estaban en campaña en Galaad, y Simón y su hermano estaban en Galilea frente a Ptolemaida, Joseph, Here we go. the son of Zacharias, and Azarias, captains of the garrisons, heard of the valiant acts and warlike deeds which they had done. See? dice, y José, hijo de Zacarías y Azarías, se habían quedado en Judea al mando del ejército, y allí oyeron contar las proezas que los otros israelitas realizaban en la guerra. See, so these two covetous Israelites right here, they got wind and word on what Judas then was doing. So watch how they go off their covetousness. Entonces aquí vemos a esos dos hombres llenos de codicia que ahora habían escuchado la noticia, ¿verdad?, de la victoria que Judas Macabeos estaba teniendo con sus hermanos, y ahora vamos a ver la codicia de estos hombres a lo que los lleva a hacer. Wherefore they said, let us also get us a name. See, so what were they concerned about? Y dijeron, hagámonos famosos. Entonces, ¿cuál era en verdad lo que había en el corazón de estos hombres? You care? Fame. Getting a name. Ellos querían ser famosos, hermanos. They want to be somebody great in Israel. Ellos querían ser alguien grande en Israel. They are already Israelites. What's their problem? They covetous. Ya eran israelitas, pero ¿cuál era el problema? Eran hombres codiciosos. And when you covetous, all you think about is yourself. Y cuando eres un hombre codicioso, todo lo que pensás es en ti mismo. You see, you're not concerned about others. You just about yourself. Esa persona no va a tener consideración de nadie más, sino de sí mismo. And if it ain't going your way, you pissed off. Y si no salen las cosas como tú querés, ¿verdad?, te enojas. You see? Because what did the Lord say in that 10th commandment? Thou shalt not covet. Porque ¿qué es lo que el Señor dijo en ese 10 mandamiento? Dice, no codiciarás. See? So let's read on. Wherefore they said, let us get us a name, and go fight against the heathen that are round about us. Y dijeron, hagamos famosos también nosotros, vayamos a luchar con los paganos que nos rodean.
What did Judas them tell him? ¿Qué es lo que Judas les había dado de mandamiento o instrucciones anteriormente que leímos? Jesse. To wait there till they come back? That's right. Les había dicho que los esperaran hasta que ellos regresaran. So the commandment they heard, they act like they ain't even hear it. Entonces el mandamiento que Judas les dio a estos dos hombres es como si les entró por un oído y les salió por el otro. Read on. So when they had given charge unto the garrison that was with them, they went towards Jamnia. Entonces dieron órdenes a las tropas que tenían bajo su mando y se pusieron en marcha contra Jabina. Then came Gorgias and his men out of the city to fight against them. Dice, pero Gorgias, dice, con sus soldados salió de la ciudad para presentarles batalla. See, so these men here going against the ordinance of God. Entonces estos dos hombres estaban yendo ahora en contra de la ordenanza o del mandamiento de Dios. And they about to find out that Esau, this European, is a killer. Y ahora estos hombres iban a darse cuenta que estos idomeos, ¿verdad?, son unos asesinos. Go ahead. And so it was that Joseph and Azarias were put to flight and pursued unto the borders of Judea. Well, they didn't get a name. They became infamous. And there were slain that day of the people of Israel about 2,000 men. Look at that. Y dice el 60, y José y Azarías fueron derrotados y perseguidos hasta la frontera de Judea. En aquel día cayeron muertos unos 2,000 israelitas. Entonces, en vez de ser famosos, ahora fueron puestos a muerte, hermanos. See, so by these men here being out of time and season, you got 2,000 Israelites put to death. Entonces estos dos hombres, queriendo ellos fama, en vez de agarrar eso y ir en contra del mandamiento de Dios, fueron puestos a muerte. See, so did they have their own little movement? ¿Tú crees que ellos tenían su propio movimiento y sus propias cosas, estrategias que ellos querían hacer? And it came to naught. ¿Ya? Y vino a ser un fracaso. Read on. Thus was there a great overthrow among the children of Israel, because they were not obedient unto Judas and his brethren, but thought to do some valiant act. You see? Dice, fue una gran derrota para el pueblo de Israel por no haber hecho caso a Judas y a sus hermanos, dándoselas de muy valientes. You see? So we're not to be pushing or promoting our own movement, and this could happen right here. Entonces nosotros no debemos estar promoviendo nuestro propio movimiento o ser valientes, porque miren lo que les pasó. Esto es lo que les va a pasar a estos movimientos, hermanos. Read on. Moreover, these men came not of the seed of those. See, they wasn't a part of Judas's family. Dice, pero ellos no eran de la misma familia que aquellos, o sea, no eran de la misma familia que Judas, hermanos. Moreover, these men came not of the seed of those by whose hand deliverance was given unto Israel. Entonces, pero ellos no eran de la misma familia que aquellos hombres que dieron la libertad a Israel. So who was the Lord using to deliver Israel? Entonces, ¿quién es el que el Señor estaba usando para traer liberación a Israel? It was Judas and his family. Era Judas y su familia, hermanos. See? So who was the Lord going to use to deliver Israel this time? Entonces, ¿quién es el que ahora el Señor va a usar para traer liberación al pueblo de Israel ahora? That's right. Jesucristo, hermano, el Rey de reyes y Señor de señores. So I go to show you we ain't supposed to be trying to make moves on the government. We got to sit, take our captivity, and wait for Christ to come back. Entonces eso nos enseña que nosotros no debemos estar haciendo nuestros propios movimientos para salir de un cautiverio. No, nosotros debemos arrepentirnos y esperar a ese Rey que Él nos va a liberar, hermanos. See? So these men received damnation. Entonces estos hombres, ¿verdad?, recibieron muerte, ¿verdad? Estos hombres fueron desobedientes, hermanos. So let's go to Acts the 5th chapter. Ahora vamos a Hechos, capítulo 5.
had the Brown Berets rising up, Black Panthers rising up, and guess what? This so-called European went to work. Y por eso, bajo la historia, vas a ver que hay diferentes movimientos cubanos, diferentes organizaciones, las panteras negras, todos esos movimientos humanos, ¿verdad? Fueron destrozados cuando estos europeos vieron y fueron asesinados, muchos de ellos, hermanos. So we're at Acts 5:34. Here's another example. Hechos 5:34. Este es otro ejemplo. Then stood there up one of the council, a Pharisee named Gamaliel, Right. a doctor of law, had a reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space. Right. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, dice, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. So the apostles is amongst this wicked council. Entonces los apóstoles estaban en frente de este concilio malvado. And this man named Gamaliel, he the one who taught Paul the scriptures. So he knew the scriptures. Entonces ese hombre, doctor de la ley, Gamaliel, era el hombre que le había enseñado las escrituras a Pablo en un tiempo. Entonces ese hombre sabía de las escrituras. See, and he had a lot of respect in Israel. Y ese hombre, Gamaliel, tenía mucho respeto hacia el pueblo de Israel. See, so he gave commandment to say, look, put the apostles off to the side a little bit. Entonces ese hombre había dado una orden, ¿verdad?, que pusiesen a los apóstoles a un lado. Read on. And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves when ye intend to do as touching these men. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que debéis hacer respecto a estos hombres. So he's giving counsel and saying, listen, be careful on how you deal with the apostles. That's what he's saying. Entonces este Gamaliel estaba dando un consejo, un concilio hacia a todos los israelitas, diciendo, tengan cuidado con estos apóstoles, con lo que ustedes quieren hacer con ellos. Tengan mucho cuidado. See, so by us following the Most High in Christ and the apostles and the teachings, this not our movement. Entonces, mientras nosotros seguimos a Cristo Jesús, ¿verdad?, y a los apóstoles, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto no es nuestro movimiento. This is of God. Este movimiento sigue en pie hasta el día de hoy a través del poder de Dios, hermanos. Read on. For before these days rose up Toda. See, here we go. Here's one Israelite here. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Aquí vamos, hermanos. Este era un israelita, mira, Named Toda. llamado Teudas, boasting himself to be somebody. You see that? diciendo que era alguien, o sea, viniendo, ¿verdad?, con orgullo, diciendo que él era alguien. See, so he was a proud Israelite, acting as if he was somebody special. Entonces era un hombre orgulloso israelita, ¿verdad?, proclamándose como si él era alguien especial, hermano. Read on. To whom a number of men, about 400, joined themselves. Look at that. Dice, y a este se unió un número como de 400 hombres. Mira eso, hermano. So you have 400 Israelites join this brother in his mission. Entonces aquí vemos 400 hombres se unieron a este hombre Teudas para una misión. You think his mission was of God? ¿Tú crees que su misión de este Teudas era de Dios? No. No, so guess what happened to him? Entonces, ¿qué crees que le iba a pasar a él? Who was slain. What happened to him? Dice, pero él fue muerto. ¿Qué le pasó? Here he is going against the powers that be. He got slain. Vemos a este hombre Teudas ahora quiere ir en contra de los poderes y autoridades. ¿Y qué le pasó? Fue puesto a muerte, hermanos. Go ahead. And all, as many as obeyed him, And all that 400 and many as obeyed Titus, Y todos los que le obedecieron, esos 400 hombres que iban con Teudas, were scattered and brought to naught. dice, fueron dispersados y reducidos a nada. did they break up?
Entonces fue un fracaso ese movimiento, esa misión, hermanos. Sí. Did their movement come to naught? Esa misión y ese movimiento vino a un fracaso. See? Because this movement was nothing, it wasn't spiritual. Porque este movimiento no era espiritual, no era de Dios, hermanos. See? So if we had this wisdom, a lot of us would not be joining a lot of these groups and gangs. Entonces, si nosotros tuviésemos esta sabiduría y estos mandamientos, ¿verdad? No nos estuviésemos uniendo a estos grupos y a estas gangas, hermanos. See? So let's read on. After this man, This is going to show us that our people, for many of us, we don't pay attention to history. Dice, después de esto nos enseñaría que han ocurrido muchas cosas en la historia y todavía no aprendemos. after this man rose up Judas of Galilee, Dice, después de se levantó Judas el Galileo. in the days of the taxing. In the days of the taxing. En los días del censo, hermanos. Now he going to get taxed. Ahora, esto de los impuestos, entonces sabemos que ese hombre iba a tener que pagar impuestos. Go ahead. And drew away much people after him. See? And drew away many Israelites after him. Y llevó un pos de sí a mucho pueblo, o sea, muchos lo comenzaron a seguir también a él. So they bought into his mission and dream and vision. Entonces estos hombres también se vendieron a su movimiento de Judas el Galileo y su misión. So what happened to Judas of Galilee? Entonces vamos a ver qué le pasó a Judas el Galileo. He also perished. See, he also got slain. Dice, pereció también él, o sea que fue también reducido a nada, hermanos. And all, even as many as obeyed him, were dispersed. Y todos los que obedecían fueron dispersados también. So it's dangerous, Israel, to be a part of a man-made movement. Entonces es peligroso, hermanos, cuando tú quieres ahora meterte a un movimiento de un hombre. You understand? ¿Entiendes eso? So let's read on. And now I say unto you, refrain from these men, and let them alone. For if this counsel or this work be of men, See, what the apostles, these men work be of men. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esa obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, está diciendo, si estos apóstoles, estos hombres, it will come to naught. See? si este movimiento, ¿verdad?, no es de Dios, dice, se desvanecerá. So would the apostles' doctrine be of man? Ahora la pregunta, ¿tú crees que la doctrina de los apóstoles iba a ser de hombres? No, Because it's spirituals of the Most High in Christ. porque es espiritual y es del Dios Altísimo en Cristo. And we to follow their orders. Y debemos seguir sus órdenes. See? And that's why we're going over these scriptures today. Y por eso estamos repasando estas escrituras hoy en día. These scriptures are soul savers, man. Estas escrituras salvan tu alma, hermanos. So let's read on. It says, but if it be of God, ye cannot overthrow it, lest happily ye be found even to fight against God. Look at that. El 39 dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. You see? So he came with that counsel, say, look, but what these men are about, if it's of God, we don't want to fight against God. Entonces este hombre Gamaliel, bajo el concilio, el consejo que les daba, decía, si este movimiento es de Dios, no podéis ir en contra de estos apóstoles porque vas a estar luchando en contra de Dios. You see? So Judas and Thaddeus, all of them received damnation going against the powers that be, right or wrong. Entonces Teudas, ¿verdad?, y Judas, ellos fueron, ¿verdad?, puestos y destruidos hacia muerte porque iban a pelear en contra y peleaban en contra, ¿verdad?, de las autoridades superiores, hermanos. See? They were going against the ordinance of God. Y no era misión ni movimiento de Dios o espiritual, no, eso era carnal, hermanos, y estaban yendo en contra de los mandamientos de Dios. So let's read Romans 13 and 3. Entonces vamos a Romanos 13, versículo 3.
For rulers are not a terror to good works. You see that? So now we know who the powers that Paul is talking about. Rulers. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor. Entonces, hablando de los que tienen autoridad. And who was ruling during the time of Paul as he's writing this letter? ¿Quién crees que estaba gobernando en los tiempos de Pablo cuando él estaba escribiendo esta carta? Trey. The Romans. Los romanos. Same ones ruling today. Los mismos que todavía están gobernando hoy en día. We're in the Roman Empire. Estamos bajo el imperio romano todavía, hermanos. See, they give it away when you watch the Super Bowl, what they call it, Roman numerals. Y te dan las claves cuando es el día ese de fútbol americano, el que le llaman el Super Bowl. ¿Con qué números vienen? ¿No vienen con los números romanos? Then he go as far as so-called European go as far as say we're Roman Catholics. Y se van hasta más allá diciendo, cuando vienen y dicen, oh, nosotros somos católicos romanos. See, look at the court system. They come with Roman and Latin terms. Mira las cortes, cuando vas a las cortes vienen con términos, ¿verdad?, de latín. See? So it say, ruler are not a terror to good works, But to the evil. but to the evil. So is Judas and Thaddeus doing evil? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. Entonces, Teudas y Judas estaban haciendo lo malo. Sí. So as we being subject to God and His commandments, following Christ, what did Paul tell us? Rulers are not a terror to good works. So why we get terrorized from? Entonces, cuando tú estás bajo la fe y estás siguiendo los mandamientos de Dios, ¿verdad? A esos que están siguiendo eso, dice, a ellos no vendrá temor, no va a venir, ¿verdad? Temor a los que hacen bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo el bien, hermanos. See? But we start going against the power, watch the terror. Pero ahora si tú comienzas a ir en contra de ese poder, ahora mira el terror que va a venir hacia ti, porque estás desobedeciendo al Dios poderoso, hermanos. So this so-called European is the true terrorist. Entonces estos europeos son los verdaderos terroristas, hermanos. You see? So let's read on. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, See? Obey His laws. and thou shalt have praise of the same. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Mira lo que pregunta, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Go ahead. For he is the minister of God to thee for good. Look at that. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. See, so this so-called European that's put in power, he's a minister of God for our own good. Entonces este europeo que ha sido puesto en poder y estas autoridades es un ministro de Dios para traer bien. He will do God's bidding. If we go against the power, the Lord put him on us. Pero si ahora nosotros comenzamos a ir en contra del poder, ¿verdad? Y ir y quebrar los mandamientos y ir en contra de las autoridades, ahora el Señor usaría a este servidor, ¿verdad? Para nuestro bien, para traer la corrección. See, the Lord called Nebuchadnezzar his servant. El Señor llamó a un Nabucodonosor, ¿verdad? Su servidor. Why did he call Nebuchadnezzar, who was evil, his servant? Porque él le llamó a Nabucodonosor un hombre impío, un hombre malo. Porque le llamó ¿verdad? Su servidor. Jesse. I want to say for this scripture right here, this Right. is doing the Most High's work. You're right. The Lord sicked them on us. Porque el Señor le puso en poder. Él le había dado ese reinado. Because we went away from God. Porque nosotros nos desviamos del Señor y se le dio el poder a este rey de Babilonia. Yeah. So, let me make sure I understand. So, the Most High is good. I mean, for His good, it's For our good. for our good, but what, like for to deal with us? Is that what you're talking about? No, for our own good, our benefit. See, we don't supposed to go against the power. Because if we go against the power, Esau gonna come and deal with us. See? So let's read on. It says, but if thou do that which is evil, See, if we go against the power, being evil, go ahead. be afraid. Be afraid.
Dice, vengador para castigar al que hace el malo. Dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Why be afraid? Look at the answer. For he beareth not the sword in vain. Look at that. Dice segunda parte del verso 3, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, ¿vistes? So what did the Romans and the soldiers, all that, have on their side? ¿Qué es lo que los romanos y los soldados siempre andan? Aún los policías, ¿no andan una arma, una espada? The Most High's ordained power. No. What did it just say? What did they carry on their side? The Roman soldiers. Right. Was it just for show? ¿Tú crees que solo era por un espectáculo que cargaban esa espada o esa pistola? What these officers be having on their side? ¿Eso es lo que tienen estos oficiales hoy en día? ¿No tienen una arma? Is it for show? ¿Tú crees que solo es para espectáculo que la cargan? See, they will kill you. Ellos te matan si ellos quieren, hermanos. But if we follow the man's laws, we don't gotta worry. They for our good. We ain't gotta worry about them. Pero That's what cuando it's saying. nosotros estamos obedeciendo a Dios y siguiendo las leyes de este gobierno, ¿verdad? Va a venir bien para nosotros, hermanos. Because he beareth, or he don't carry the sword in vain. Porque no carga, el oficial no carga la espada en vano, hermanos. Go ahead, Lee. So, okay, he says something. So the good is dealing with, like he's telling us from verse 1 and 2 and 3, follow the law. So that's got good there. So we won't have, so that's why the comment says, but if thou don't follow the law, okay. I just wanted to make sure, because I'm thinking the good is like, okay, deal with it, Yeah, it say, for he is a minister of God to thee, for good, for our own good. You see. But we go against the power, he coming against us. Entonces cuando nosotros vamos en contra del poder, entonces este magistrado va a ser para mal para nosotros, y por eso no carga la espada en vano, porque va a traer castigo. Our brothers and sisters getting shot up over a traffic ticket. Como hermanos y hermanas le han tirado un balazo por un ticket de tráfico que les han dado. Because we be resisting the power. We'll go against the force. Porque nosotros queremos resistir a este poder y queremos ir en contra de esta fuerza. Don't they call themselves the force? ¿No se llaman ellos la fuerza armada? See? We be lacking this wisdom. Think we're going to march on Wall Street and take down the government and talking about black power and we're going to fight the beast. What's wrong with you, man? Pero nos falta este conocimiento, esta sabiduría. Queremos ir traer marchas, vamos a ir a conquistar, vamos a ir a pelear en contra del poder, vamos a organizarnos para ir en contra de ellos. ¿De qué estás hablando? You sounding just like your enemy. They say white power, you say black power. Te está oyendo igual a como tu enemigo. Ellos dicen el blanco poder y ahora tú dices poder de los morenos. Wrong movement again. Eso es un movimiento malo, hermanos. Chuck. I think the Lord was proper. I didn't understand this until today. All praises. But the real proper understanding is why I see now police when they give you the mercy. Be quiet, go your way. There you go. And then before you keep, then they buck up. Now the spirit on them, okay, get out of line one more time. That's right. I'm going to go ahead and put that thing right on them. They're telling the truth. Yeah, There's the scriptures. Yeah, because you're resisting God now. Right. God is giving you mercy and telling the man, look, leave him alone, go your way. All right. Right. There you go. Israel want to, be proud. They don't want to subject themselves. So Israel is proud. And they don't know they out of time and season. Many of them don't even know they're in captivity. Right. That's the point. Muchos no saben que estamos en cautiverio y no quieren sujetarse. Y cuando no se sujetan a la autoridad, entonces viene la violencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento y no se están sujetando primeramente a Dios. Y quieren ir en contra de las autoridades que el Señor ha puesto. See, so watch what Paul, he's going to bring out more wisdom. It gets better. Go ahead. Mira lo que Pablo va a enseñarnos. For he
is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. You see that? Dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Viste? So we go against the force, go against the system, break this man's laws, then guess what? He gonna execute the wrath on us because we going against God's will. Entonces, si vos querés ir en contra de la fuerza, querés ir en contra del gobierno y del sistema que el Señor ha puesto, entonces ahora el Señor va a venir a traer castigo para aquel que hace lo malo, porque ahora está siguiendo en contra de la voluntad de Dios. Go ahead. Wherefore, ye must needs be subject See, not only for wrath, so we supposed to be subject to the higher power. Dice, por lo cual es necesario estar sujetos. Entonces debemos sujetarlos a este poder, a este imperio que vivimos, hermano, a las leyes. But not only just for wrath or what he can do, Dice, no solamente por razón del castigo, but also for conscience sake. he also sino también por causa de la conciencia. see, for our conscience sake. We supposed in our conscience, we supposed to be the servants of God. Porque nuestra conciencia, hermano, nosotros debemos ser los servidores de Dios. We don't want to find ourselves going against God's will. Nosotros no queremos encontrarnos yendo en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Read on. For this cause pay you tribute also. You see that? Dice, pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, hermanos. So what's tribute? ¿Qué son los tributos? Taxes. Los impuestos, los taxes, hermanos. Money, so we gotta pay our taxes. Entonces nosotros también como cristianos debemos también pagar impuestos. Because this man's money. Porque es el dinero de ese imperio, hermanos. We think it's our money. Tú piensas que es tu dinero, no. Who faces on the money? ¿Cuál es la cara que se encuentra en ese pedazo de papel que tú tienes de dinero? ¿De quién es esa cara? It's going to be your enemy's face. It is his currency. Esa es la corriente, este es el dinero de este imperio, hermanos. Ese es del dinero de ellos. That's why Christ said, render unto Caesar the things that be Caesar's. Por eso Cristo dice, entregarle a César lo que a él le pertenece. Read on. For they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Ain't that cold? Dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. What that show you about the so-called European? What is he about? Entonces, ¿qué nos enseña de estos europeos? De que, a cómo se tratan ellos. By the show of hands. What is he continually about? De que él continuamente, él se representa. You care? Destruction. What do the scriptures say? Charles. They pay you tribute. He's continually about his money. Yes. O sea que continuamente es lo que él representa, lo que él interesa es el dinero. See, he want his money. So you try to go and be Wesley Snipes like the brothers bringing out, you going to jail. He want his money. Él quiere su dinero. Y ahora si ahora tú quieres ser un hombre, ¿verdad? Como Rambo y quieres ir, ¿verdad? A querer pelear con todo esto, ese gobierno, él te va a quitar todo lo que tú posees, hermano. What you think this man courts are about? ¿De qué tú crees que las cortes de este hombre se tratan? Who said it? Money. They want their money. Del dinero. Ellos quieren su dinero. Ellos quieren sus tributos, este imperio. That's why moving tickets, all that, turn the warrants, they coming. They want their money. They show you that they show you that in the Pirates of the Caribbean movie. They're about money. Todo lo que les interesa es el dinero a ellos, hermanos. Currency, running them waters. Ellos quieren, ¿verdad?, controlar las aguas, quieren controlar todo. ¿Para qué? Para tener, ¿verdad?, ellos puedan tener el control y tener dinero.
They show you the mafia and all, they don't get their money, they coming after you, right or wrong. Por eso la mafia, cuando tú no les das el dinero, ellos van a venir por su dinero. So Paul been breaking it down for us, letting it know, look, deal right with this man, because he'll come after you. Y por eso Pablo nos estaba enseñando a los romanos, diciéndole, sujétate porque este hombre, este imperio va a venir y te va a quitar todo. See? Sujétate, pues si no te va a ir mal. So ain't God beautiful? We just gotta listen to him. Entonces no es hermoso el Señor, nosotros solo debemos escucharle, hermanos. We start trying to change our social security numbers, what you call that group you said? Sovereign and all that. They coming. Y así tú quieres venir y ahora quieres cambiarte ahora aún el número de tu seguro social y todas esas cosas. Ellos van a venir y te van a destrozar, hermanos. Look what happened to your brother over there in ICG, UPK, whatever that group called, the Comforter. He come with them that money, that tax stuff. What you think happened? ¿Qué le pasó a ese hermano que acaban de carcelar, verdad? Porque no estaban pagando los impuestos. Ahora está en la cárcel. You're going to be doing curls with books and a pillowcase. Y ahora va a estar en la cárcel haciendo, ¿verdad? Haciendo ejercicios y lo único que le espera. See, you don't be playing, man. So let's read on. Verse 7. Render therefore to all their due. See? Por eso dice pagar a todos lo que debéis. Read on. Tribute to whom tribute is due. Dice al que tributo, tributo. Custom to whom custom. Al que impuesto, impuesto. Fear to whom fear. See, so we're to respect these officers, all that. Fear, Paul say, fear to whom fear. We to pay this man his money, right? Entonces al que respeto, entonces debemos someternos. Y al que debe ese respeto, darle respeto y pagarle el tributo a estos, el dinero, hermanos. Honor to whom honor. You see? Al que honra, honra. You go to the court and all that, you saying, your honor. Cuando tú vas a ese corte, tú le vas a decir tu honor a ese juez. Lord set it up like that. They tell you take off your lokes and your hat, and you say, I ain't doing it, you in trouble. El Señor lo ha puesto así, porque es cuando tú entras a la corte y te dicen, quítate los lentes y quítate esa gorra, y si no lo haces, entonces, ¿qué te va a pasar? I see it all the time in them courts. Israel be cutting up. They're in there for a reason. Y yo lo he visto muchas veces en la corte, y Israel ahí siendo desobediente, y están allí por una razón, porque son rebeldes. You see? So this is the information Israel needs to hear and get taught. Entonces esta es la información que Israel debe de escuchar y ser enseñable, hermanos. You see, you had something you care? I was just saying thank you because this is powerful. All praises. Wisdom how to deal with my Yeah. A lot of stuff keep our people from getting shot up and in prison and all that, see? And then if they in there, they learn this and learn how to move, you see? But if they don't have this wisdom, you see what the outcome is. Pero esa es la sabiduría que necesitamos, porque si no tenemos esta sabiduría, vas a ver lo que miras en el mundo, y por eso muchos de nuestro pueblo las vas a ver en esas prisiones. So let's go to 1 Peter 2. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Go ahead, I bro. was going to just add on what you were saying about the courts. I went to jury duty Tuesday, Okay. and I walked in with my Dodger hat. And, that sheriff had him that gun. He was like, "Take your hat off, sir." I was like, "Okay." I'm like, "I'll take it off." That's it. That's it. 1 Peter 2 and 11. Now watch what Peter teach. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mira lo que Pedro ahora iba a enseñar. Showing you that Paul and Peter had the same gospel. Enseñándolos que Pablo y Pedro predicaban el mismo evangelio. So this is the apostles' doctrine. Esta Right? es la doctrina de los apóstoles. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Who are we? Strangers and pilgrims. Why are we called strangers and pilgrims? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. ¿Por qué nos llamaríamos extranjeros y peregrinos, hermanos? Charles.
As our father Abraham was a stranger and dwelt in the land that wasn't his, we in the land of captivity that don't belong to us. Right, because this ain't our kingdom. Sojourners. ¿Por qué? Porque en el imperio que estamos, este no es nuestro reinado, hermanos, por eso. Y también porque vamos a ser esparcidos también, fuimos esparcidos. See, we just sojourners. This not our kingdom. Nosotros solo estamos como peregrinos aquí, este no es nuestro reinado. El reinado va a ser con Cristo. So Israel, you are the true pilgrims. Entonces ustedes israelitas son los verdaderos peregrinos, Seeking the kingdom of heaven. buscando el reino de los cielos. So as strangers and pilgrims, read on. Abstain from fleshly lusts. There you go again. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales, Which war against the soul. See? que batallan contra el alma. So Paul and Peter teaching the same thing. We're not to be worldly Israelites, right? Entonces Pablo y Pedro predicasen lo mismo y diciendo lo mismo, que nosotros no debemos ser cristianos mundanos, Well, we're about the works of the flesh. que ahora vamos a estar caminando bajo los deseos carnales. Galatians, the 5th chapter, you can write it down. It gives a list of the works of the flesh. En Gálatas capítulo 5, léelo en tu tiempo, te da los ejemplos de que son los deseos carnales. And that's, Go ahead, brother. You good? Go ahead. I was just gonna say, is that what that's going into, which war against the soul? That's right. That's right. That's right. You can read that Galatians, the 5th chapter. Go ahead. Having your conversation honest among the Gentiles. You see? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. So that conversation just don't get into our speech, but it gets also into our behavior. Entonces esa manera de vivir no solo es mostrándolo como en nuestra habla, sino también en cómo nosotros vivimos en medio de ellos. See? So while we amongst the nations, we to live righteously. Entonces nosotros estando en medio de todas estas naciones, nosotros debemos ser esa nación peculiar, ¿verdad? Y vivir en santidad en medio de todas estas naciones, hermanos. So don't this go with Titus chapter 2? No vale esto igual con Tito capítulo 2, lo que leímos. See? Let's read on. That whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of See visitation. that? Dice, para que con lo que murmuran de vosotros como malhechadores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. See? So they speak against our nation as evildoers. But as long as we live in right Israel, they gonna see Christ come back. They gonna have to praise the Lord. They gonna have to bow down because we did the right thing. Entonces, mientras muchos de estas naciones hablan de nuestro pueblo, ¿verdad? De los hispanos y los morenos, el pueblo de Israel, que somos unos hombres malvados, nosotros les vamos a enseñar primeramente a Dios, porque queremos el reino de los cielos, obedeciendo sus mandamientos, siendo esa nación peculiar, ¿verdad? Y que cuando el Señor venga, ¿verdad? La visitación, ellos puedan y glorifican a Dios en el día de la visitación. Ellos van a poder ver en ese día que nosotros somos ese pueblo santo, hermanos. You got Israelites teaching our people, rob those that robbed you. Porque hoy en día tienes a muchas iglesias predicando, róbales ¿verdad? A ellos, a los que te robaron a ti. ¿Tú crees que eso es verdadero? ¿Eso es un verdadero evangelio? Is that going against God's will? ¿No va eso en contra de la voluntad de Dios? See? Yes. Sí. So we got to quit listening to a lot of these Israelite groups because they set up by Satan. Entonces nosotros debemos tapar nuestros oídos de todos estos grupos y sectas de israelitas, ¿verdad? Que vienen con doctrinas de demonios, ¿verdad? Y separarnos de ellos, hermanos. Be man-made movements Son movimientos de hombres. of the devil. So let's continue. Submit yourselves,
to every ordinance of man. Look at that. So is Peter teaching the same thing as Paul? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institutación humana. Entonces no estaba enseñando lo mismo Pablo, ¿verdad? Como Pedro. See what the church supposed to be hearing? ¿Ves lo que la iglesia debe estar oyendo? Now you look at how the apostles taught, and then look at these other brothers and what they teaching about. Totally different. Entonces oye lo que los apóstoles predicasen. Y mira ahora lo que estas iglesias predican. ¿No es algo totalmente diferente? Submit yourselves to every ordinance of man. Go ahead. For the Lord's sake. For whose sake? For the Lord's sake. See, for the Lord's sake. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institutación humana, ya sea el rey como el superior. You saying, man, you got Israelites getting shot over a broken light on their car. Porque hoy en día vas a mirar a un israelita que le tiran un balazo solo porque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene un foco en el carro que no funciona. See? It went from a broken light to assault on a peace officer, and you're really in trouble. Y se escaló de un foco quemado y ahora tratando de resistir a un oficial y ahora te tira un balazo. And then don't have a tattoo of your gang on it, because they're going to get you for gang enhancement. Ahora, y ahora no solo eso, y tienes un tatuaje de la pandilla que pertenece, y ahora ya tienes hasta más cosas en contra de ti. And that thing carry weight. Porque esos tatuajes traen mucho significado y te va a tener en muchos problemas. You see? So let's read on. Whether it be to the king as supreme. See? Ya sea el rey como el superior. Here are your rulers. Or unto governors as unto them that are sent by him. As unto them that are sent by him, the governor. Dice, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo, o sea, los que el gobernador manda. For the punishment of evildoers. See that? Dice, para castigo de los malhechadores. So it's set where this man has sent his officers. If we're going to be evildoers, they coming to punish us. Entonces ya está establecido que estos gobernantes van a mandar, ¿verdad?, a sus oficiales para los que estén haciendo cosas malvadas, va a traer ese castigo, hermano. Read on. And for the praise of them that do well. So we do well, then they look at, okay, the Israelites, but they follow the law, we leave them alone. Y alabanza de los que hacen bien. Entonces estos, cuando nos miran a nosotros, a los hispanos y morenos, van a decir, ellos están haciendo bien, entonces los vamos a dejar, están haciendo bien, están obedeciendo la ley. For so is the will of God. For so is the will of God. What is it? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? That with well-doing you may put to silence the ignorance of foolish men. Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. So when we follow God's will and obey the laws, guess what? What can they say? Entonces cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo que Él dice, ¿qué van a hacer ahora estos hombres insensatos? Van a tener que callar, hermanos. We'll make the nations foolish because they really don't know what we're about. We'll bring out scripture, they don't know what we're talking about. They understand what we seek. Porque ellos no van a entender lo que nosotros estamos hablando, ni de lo que nosotros estudiamos y de lo que nosotros estamos buscando, ese reino de los cielos. So they be ignorant. Entonces ellos van a ser ignorantes, ¿verdad? They could see us walk out here, leave it, look at us. They don't really understand. Porque ellos van a poder vernos salir de estas puertas y mirarnos, pero no van a entender lo que nosotros estamos buscando. They see, man, we civil. Ellos van a decir, esos de verdad sí son hombres civiles. Look at Israel out there cussing out the nations, fighting them. That's out of order, man. Y por eso tú miras a muchos de esos israelitas, esos grupos satánicos de israelitas, ¿verdad?, que están allá en las calles trayendo insultos a las otras naciones y peleando contra ellos. Eso no es de Dios, eso es un movimiento satánico, hermanos.
going to jail talking about they getting persecuted for righteousness' sake. Y ahora y los meten en la cárcel y ahora están diciendo, oh, yo estoy siendo perseguido por la justicia. No, estás en la cárcel porque estás haciendo lo malo. Por eso. See, so read on. As free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness. See, so even though we are under grace, we're not to use grace to be malicious. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces estamos bajo la gracia y somos libres, pero solo porque somos libres no vamos a comenzar a hacer cosas malas, hermanos. But as the servants of God. Sino como siervos de Dios. Ain't that sweet? So how we supposed to live our lives? As servants of God. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros bajo el mundo que vivimos como siervos de Dios, hermanos, haciendo las buenas obras? Go ahead. Honor all men. See? So should we be respectful? Dice honrar a todos. Entonces, ¿crees que nosotros debemos de tener respeto a todos? Sí. A lot of these Israelites are very disrespectful and they think that's of God. Muchos de estos grupos de israelitas, ¿verdad? son bien falta de respeto. You see, scriptures say honor all men, man. En las escrituras dice dar honor a todos. See, and if we can't respect one another, imagine what we're doing out there, really cutting up. Y si vos no podés respetar a tu prójimo, imagínate los que van a estar allá afuera, esos van a estar peor. Honor all men. Honrar a todos, hermanos. Go ahead. Love the brotherhood. Look at that. Dice, honrar a todos, dice, amar a los hermanos. See, we to love the brotherhood. Sisters to love the sisterhood. See, love the camaraderie. See? Debemos amar la hermandad, hermanos. Los hermanos con los hermanos, las hermanas con las hermanas, estar juntos en un mismo sentido. It's about a brotherhood. Esto se trata de una hermandad, hermanos. And in that brotherhood and sisterhood, you got respect. Y en esa hermandad, hermanos, con las hermanas y los hermanos debemos de tener respeto. You see? Read on. Fear God. Honor the king. See? Temer a Dios, honrar al rey. So it's letting us know, Peter bringing out that we to be civil. Entonces, Pedro nos estaba diciendo que debemos ser hombres civiles, hermanos. We're not to be cutting up. No debemos estar siendo rebeldes. Remember, our true enemy, is it the government per se? These nations per se? Yeah, they are enemies. But guess what? Read 1 Peter 5. Entonces, ¿quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Son los gobernantes? Sabemos que son enemigos, pero ¿quién es el verdadero enemigo, hermanos? This is where our focus is at. Right here. 1 Peter 5 and 8. Aquí vamos a dar quién es ese enemigo. Vamos al capítulo 5, versículo 8. Be sober. Be vigilant. See, sober mean be wise. Vigilant mean be on alert, on guard. Ser sobrios, velar, estar velando, estar vigilante, hermanos. Listo para batallar. Because your adversary, the devil. Now, is this talking about the so-called European right here? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, ¿creen que está hablando del europeo? No. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Cuál es nuestro adversario? This is talking about Satan. Esto está hablando de Satán, hermanos. Ese es el verdadero adversario de los creyentes y el pueblo de Israel. He ain't talking about concentration camp. Look, this is a spiritual fight. No está hablando de los campamentos concentrados. No, esa es una batalla espiritual, hermanos. It has nothing to do with being carnal and having that carnal fight. No es nada de eso que eres carnal. Carnalmente tienes una batalla carnal. Because your adversary, the devil, as a roaring lion. So you ever checked out a roaring lion? Como león rugiente. ¿Has visto un león cuando ruge? Does that lion go meow? Ese león ruge así como un gatito. When a lion is roaring, what does that mean? Cuando el león ruge, ¿qué significa eso? Coming after you.
He's coming after you to what? Lick you? Va a venir en pos de ti, ¿para qué? Para lamberte, ¿para eso viene? Huh? Kill you. No, viene para matarte, hermanos. To get you to go against the will of God. Para ver si vas a ir en contra de la voluntad de Dios. A lot of our people don't understand how important this verse is right here. Muchos de nuestros hermanos no entienden cuán importante es este verso, poderoso, hermanos. See, and that lion, he crouching, right? Y ese león se agacha, ¿verdad? And they start roaring. Y comienza a rugir. It's coming for blood. That's how Satan gets down. Viene por sangre. Así es como Satán, él funciona, hermanos. Read on. Walketh about, Walketh about. Dice, anda alrededor, seeking whom he may devour. See, buscando a quien devorar. spiritual enemy Satan walketh about seeking whom he can devour. Entonces este enemigo espiritual anda alrededor, ¿verdad? Rugiendo a ver quién puede devorar, hermanos. Because we're a flock. Porque somos un redil, hermanos. Don't it tell us in this chapter? ¿No nos dice en este mismo capítulo? Peter tell the elders to feed the flock of God which is among you. Pedro le dijo a los ancianos, dice apacentar las ovejas que están con nos alrededor. So as we getting fed, Satan is there. Entonces mientras nosotros estamos siendo alimentados, ¿verdad? Por Cristo, Satán también anda alrededor a ver quién es la próxima víctima. Read on. Who resists steadfast in the faith. So who should we really be fighting now? Because it said resist not the powers, right? Dice, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, ¿a quién debemos estar, verdad? Resistir, porque leímos que no debemos, verdad, resistir a las autoridades superiores. So while we in this faith, who should we be resisting or fighting? Mientras estamos en esta fe, ¿a quién debemos estar, verdad, resistiendo y peleando? The devil. El diablo, hermanos. Steadfastly while we in the faith. ¿Verdad? Siempre en la fe, ¿verdad? Mientras nos mantenemos en la fe en Cristo, hermanos. See, Satan wants to separate us from the flock. Porque Satán quiere separarnos del redil, hermanos. And he use any little thing to do it. Y él va a querer usar cualquier cosa más pequeña para hacerlo. You see. Go ahead. Knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. See. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. See, so while we going through certain afflictions here in the faith, best to believe somebody else that's in the faith going through afflictions also. Entonces, mientras nosotros aquí en esta parte del mundo o en cualquier lugar que estemos pasando estos padecimientos y tribulaciones, debes de creerlo, ¿verdad? Que en otra parte hay otros hermanos que también están pasando, ¿verdad? Esos padecimientos también en la fe. See? So while we also in them afflictions, keep fighting Satan. Entonces cuando estás pasando esas aflicciones, sigue peleando. See? So let's get Ephesians the 6th chapter. Vamos a Efesios capítulo 6. You see. So now we seeing who the true, our focus is at right there, fighting Satan. Entonces ahora estamos dando cuenta quién es nuestro verdadero enemigo y quién es ese enfoque en que nosotros debemos resistir.